Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy vengo con recomendaciones de narrativa boliviana. Yo sé que este video debía de haber salido la primera semana de agosto, conmemorando las fechas festivas de Bolivia. Sin embargo, me atrasé, pero aún estamos en agosto y no está de más poderles recomendar estos libros. Así que sin más, comencemos. El primer libro del cual les quiero hablar es Los vivos y los muertos de Edmundo Paz Soldán. En este caso nos encontramos en una ciudad americana con múltiples personajes. Cada uno de ellos tiene un vínculo particular, ya sea como vecinos, como familiares o simplemente amigos. Y todos ellos nos muestran una historia tal vez simple, muy a lo estilo película americana, en el que en una misma ciudad ocurren múltiples desgracias. En este caso, cada uno de estos personajes nos muestra, por ejemplo, estas desgracias que les vengo diciendo. Creo que aparece un asesinato, también un accidente de tránsito, también hay una violación, un secuestro, o sea, todas las desgracias imaginadas por ustedes las van a encontrar en este libro. Lo curioso es que hay un vínculo, ya sea de los personajes y de las historias que nos está contando, y eso es lo bonito e interesante de esta historia. Siento que es un muy buen libro para empezar a conocer al autor, por eso lo recomiendo, ya que él tiene una característica muy similar a la de José Saramago en cuanto a obviar signos de puntuación. Hacer una historia mucho más sencilla creo que nos permite familiarizarnos mucho más rápido como él escribe, y por supuesto es un libro que más allá de todo les aconsejo leer. Otro libro del cual les puedo hablar es Los días de la peste, también del mismo autor, Edmundo Paz Soldán. Este libro es mucho más complejo que el anterior, por eso les digo que tal vez para empezar a conocerlo sería bueno iniciar con Los vivos y los muertos. En este caso nos encontramos en La Casona, que es algo así como una prisión ubicada en los confines de quién sabe dónde. Aunque su inspiración es la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, en este caso en La Casona vamos a conocer a múltiples personajes esquematizándonos lo que es la vivencia de estas personas en la cárcel. Se supone que la cárcel está dividida en 4 patios y cada uno de ellos representa, digamos que un estatus social diferente. Para el momento de los hechos se tiene que celebrar las elecciones, el presidente del pueblo, conjuntamente el presidente de la casona, que debería ser como que autónoma, deciden unir sus fuerzas para ir en contra de su opositor y toman decisiones tal vez no muy prudentes. Entre ellas, prohibir el culto que se sigue, que está relacionado con lo que en ese momento se denomina como la maestrella, que es algo así como una deidad que está relacionada con un sentimiento de tal vez odio, frustración, no sé exactamente cómo mencionarlo. Es bastante curioso. Es como que muy difícil adentrarse en esta historia, pero sin más te sorprende, porque todas las preguntas que de forma inicial puedes tenerlo, poco a poco se van a ir resolviendo. Pues la razón del porqué del título está relacionada porque dentro del conflicto que va apareciendo a raíz de que les prohíben el culto, también aparece una enfermedad, una peste de la cual nadie sabe absolutamente nada, pero lo curioso es que empieza también con un murciélago, así que para leerlo en estas épocas está perfecto. Lo vuelvo a decir, es mucho más compleja porque los relatos en algunos casos están contados en primera persona, otros están contados en tercera persona, y hay momentos en los que no sabes si lo que estás leyendo es un pensamiento o es un diálogo. El hecho de que el autor obvie signos de puntuación, pues sí conflictúa de cierta forma la narrativa que este libro nos presenta, pero sin más es un gran libro que por supuesto les aconsejo leerlo. Otro libro del cual les quiero hablar es Días detenidos de Guillermo Ruiz Plaza. En este libro nos encontramos con la historia de Lía, una mujer, una joven boliviana quien obtiene una beca para estudiar en Francia. Para el momento de los hechos, ella ya vivía ya como 10 años, ya tenía su esposo, ya tenía un hijo, y un día de la nada decide volver a Bolivia, lo cual encierra un misterio. ¿Por qué ella toma esa decisión? ¿Qué es lo que pasó en Francia? Y es a partir de ese momento que vamos armando el rompecabezas de su vida. Vamos a tener múltiples saltos de tiempo que sí conviertan a la historia tal vez en un poquito más compleja de lo esperado. Sin embargo, cada uno de estos saltos de tiempo nos esquematiza la gran historia que representa este libro. En ese sentido, conoceremos a Lía cuando es una niña, cuando es más jovencita, en Bolivia, también en Francia. Esquematiza muy bien lo que muchas personas tienen que pasar
cuando emigran a países extranjeros. También nos muestra cómo ella tiene que aprender a relacionarse con nuevas personas, con una nueva cultura, con un nuevo idioma incluso, y al mismo tiempo el autor nos presenta aspectos políticos y sociales de cada época que nos va contando, permitiendo al lector tener un contexto mejor formado dentro de la vida de Leah y por supuesto dentro de cada uno de los personajes que aparecen. Así que sin más, es una historia que se disfruta y se hace demasiado adictiva y por supuesto espero que lo lean. Otro libro del cual les quiero hablar es Supernova de Paula Mejía Chávez. En este caso nos encontramos con un tema bastante crudo que es la trata y tráfico de personas. Nos encontramos con nuestra protagonista que es Aurora, una joven que para el momento de los hechos es secuestrada, es enviada a un lugar que ni siquiera se sabe dónde está ubicado, y en este lugar ella en un inicio mantiene tal vez esas esperanzas de decir alguien me va a salvar o de alguna u otra forma me voy a escapar. Sin embargo, poco a poco vemos cómo este personaje se va apagando, tal vez aceptando su destino. En ese sentido, pues la acompañamos en el hecho de que sus secuestradores, por ejemplo, la van tratando mal, la obligan a hacer cosas que ella no quiere, la obligan a satisfacer a hombres. En fin, pasan cosas muy, muy crudas de leer. Sin embargo, creo que la autora logra esquematizar muy bien lo que las personas secuestradas, como que vinculadas a la trata y tráfico de personas tienen que pasar. Es una historia cruda, incluso el final que tiene su final abierto porque es un final perfecto para lo que no sabemos, en este caso porque no sabemos exactamente si estas personas que son secuestradas en algún momento pueden volver a disfrutar de su libertad, pueden escaparse, incluso si logran hacerlo, cómo se reintegran a la sociedad. En fin, es una historia súper cruda, es una historia que te parte el corazón porque puede pasar, creo yo, a cualquier persona y la autora logra presentarnos una gran historia y por supuesto les aconsejo leerlo. Otro libro del cual les puedo hablar es American Visa de Juan de Rocacoechea. Este libro, yo sé que la mayoría tal vez lo ubica por el tema de la película. Yo les aconsejo leerlo porque representa muy bien lo que es la novela negra. En este caso nos encontramos con la historia de Mario Álvarez, un señor que, bueno, ya es una persona adulta, que para el momento de los hechos se traslada a la ciudad de La Paz para poder conseguir una visa americana, poder irse a Estados Unidos y poder reencontrarse con su hijo, quien vive allá ya pues mucho tiempo. En ese sentido, en ese ínterin van a pasar muchas cosas, porque al momento de la entrevista él se pone nervioso, pues pierde la entrevista y no sabe qué hacer porque sí o sí tiene que conseguir la visa americana y es el punto donde tiene que conseguir mucho dinero para poder adquirir tal vez de una forma no tan legal dicha visa. Entonces van a pasar muchas cosas. Este personaje creo que nos esquematiza muy bien lo que es ese sueño americano en cuanto a estas personas que no solamente quieren emigrar tal vez a Estados Unidos, sino a otras ciudades, y nos muestra mucho de parte como que de nuestra cultura, porque si bien el libro fue publicado en el 94, muchas de las descripciones, creo yo, si somos personas que vivimos en la ciudad de La Paz, nos vamos a sentir como que identificados, porque dichas descripciones no han cambiado. Es como que no hubiera pasado el tiempo, porque nos habla de las personas o de las calles y es como que todo sigue igual. Entonces es un gran libro, creo yo, mucho más si les gusta el tema del género de novela negra. Esta puede ser una gran historia que obviamente se disfruta. No es de las mejores, pero es bastante entretenida. Otro libro del cual les quiero hablar es París no era una fiesta, también del mismo autor. Con este libro compruebo que el autor escribe muy bien lo que es el género de novela negra. En este caso nos encontramos con un narrador que nos esquematiza lo que es París de los años 80 en cuanto a excesos, ya sea de droga, alcohol, discriminación, sexo y lo que sea. Es un libro bastante entretenido de cierta forma. Para cuando comienzan los hechos, uno de sus amigos, que también viene de Bolivia, le menciona que tiene 2 kilos de droga en su posesión y que necesita comercializarlos para poder subsistir. Entonces pasan muchas cosas, sí se hace como que entretenido porque conocemos a múltiples personajes, cada uno de ellos mostrándonos un aspecto diferente de lo que era esta ciudad europea en estos años. Y por supuesto es una historia que me demuestra el cómo escribe el autor. Si a ustedes les gusta el género de novela negra, por supuesto tienen que conocerlo. Juan de Rocacoechea es muy característico, creo yo. O sea, realmente nos esquematiza lo que es verdaderamente la novela negra. En mi caso no la disfruto en su totalidad porque no es de mis géneros favoritos y siento que va muy lento, pero si a ustedes les gusta, por supuesto, tienen que leerlo.
Otro libro del cual les quiero hablar, que para mí es uno de mis favoritos, es Rigor Mortis de Alex Ayala Ugarte. En este caso nos encontramos con una crónica que recopila relatos de ya sea personas o poblaciones enteras en Bolivia. Si bien el autor no es boliviano, esta historia y cada uno de los relatos que nos presenta sí son bolivianos y realmente se disfrutan. En este caso, pues el tema principal como tema general es lo que el autor denomina como la normalidad es la muerte. Encontraremos la historia de un hombre, de un señor que tiene un féretro dentro de su casa. También encontraremos a una señora que, por ejemplo, es no sé si fanática, pero siempre en cada funeral y en cada entierro está presente. También conoceremos a una población entera que rinde culto a una niña descuartizada desconocida que apareció un día de la nada. También encontraremos un poquito de lo que era tal vez la costumbre en los años, qué sé yo, 80, tal vez incluso 90, cuando se tomaba una fotografía a los fallecidos cuando estaban en el féretro. Entonces pasan cosas como que muy tétricas, incluso nos muestra un poquito de lo que es la carretera de la muerte y la vivencia dentro de los yungas, y en la parte final tenemos un ensayo muy interesante de lo que es la delincuencia en la ciudad del Alto y lo que hoy por hoy denominamos como justicia comunitaria. Realmente es un libro que se disfruta, que tiene mucho de cultura, mucho de costumbre boliviana, y lo vuelvo a decir, si bien el autor no es boliviano, a mí me fascina que existan autores que se den la tarea de conocer más acerca de nuestra cultura y por supuesto escriban este tipo de libros. Para mí es uno de los mejores y por supuesto espero que lo lean. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esos fueron los libros que hasta la fecha he leído en cuanto a narrativa boliviana y que por supuesto les aconsejo a ustedes también que puedan empaparse y conocer un poquito más de nuestra cultura en cuanto a literatura, y si ustedes conocen alguno otro ya saben que lo pueden dejar en comentarios, así pues todos lo vamos conociendo también. Y aprovechando que este video va a salir en la semana del 16 de agosto, quiero invitarlos a participar este 21 del conversatorio que estaremos teniendo en el canal de Jorge, Entre Historias. Estaremos hablando de una lectura en conjunto que tuvimos el mes de julio, que es El monstruo pentápodo de Liliana Blum. Lo maravilloso es que vamos a tener de invitada especial a la autora. Liliana Blum va a estar acompañándonos y siento que va a ser un conversatorio bastante interesante en el que vamos a aprender muchísimo y espero que ustedes nos puedan acompañar. Les voy a estar dejando en la caja de información para que lo pongan como recordatorio y nada, pues espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este video. Gracias por acompañarme un miércoles más, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.